cuál es ese misterio oculto? La vida de Jesucristo en su iglesia. Es decir, ya no Dios visitando a su pueblo, sino Dios estando en su pueblo. Y es distinta entonces la realidad, porque antes su pueblo, su familia, esperaba su venida. Pero ahora nosotros, su pueblo, su familia, celebramos su vida. Por eso nuestra fe es distinta. Ahora vamos a dar inicio con nuestra enseñanza a la que le hemos puesto por nombre la calidad de nuestra fe. Hablamos hace ya unas semanas atrás sobre la naturaleza de la fe, ¿verdad? Si no la han escuchado, pues les invitamos a que puedan ir al canal de YouTube, ¿verdad? Ahí están ya editadas y subidas para que pues no nos perdamos la secuencia, porque hay algunas cosas que voy a mencionar que precisamente se enseñaron ahí, ¿verdad? Tiene 2 partes y pues esta podríamos agregarla como una tercera parte de esa serie, ¿verdad? La estamos retomando también hasta ahorita porque las últimas 2 semanas, en una tuvimos al pastor Julián que vino desde Colombia y la semana pasada pues que tuvimos nuestro aniversario. Entonces por si hay algunas ideas ahí pendientes de aterrizar, pues la invitación está hecha que puedan ir al canal de YouTube. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la enseñanza a la que le hemos titulado la calidad de nuestra fe. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos cuál es la calidad de la fe que tenemos? Porque evidentemente cuando nosotros no sabemos cuál es primero la naturaleza de nuestra fe, también vamos a desconocer cuál es la calidad de esa fe que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos esa fe que los romanos en algún momento pensaban o consideraban y que creían que la fe era producto de nuestra propia humanidad. Dice la carta a los romanos que nosotros no podíamos en nuestra humanidad entender a Dios. Es decir, es imposible que humanamente nosotros podamos ser la fuente de las cosas preciadas, preciosas, de la riqueza de Dios. Es decir, la única forma que nosotros podemos obtener la naturaleza y la calidad de esta fe que hemos ido entendiendo es por medio de la fuente correcta. Y esta fuente, pues inevitablemente es Dios. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si no, nosotros tendemos a caer en una fe que es abstracta y que es plástica. De ahí que en muchas ocasiones tenemos expresiones como las que a veces hemos escuchado o hemos dicho: se me acabó la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en cuestiones abstractas o en asuntos plásticos. Un ejemplo: yo tengo la fe de alcanzar, por ejemplo, ese florero para mi casa, pero resulta que no encuentro un lugar que provea exactamente ese florero, y entonces es probable que al no entender la calidad de mi fe termine frustrado porque no encontré un florero exactamente como ese. Entonces, de ahí que es importante que logremos dimensionar y comprender la calidad y la naturaleza de la fe que nosotros como iglesia del Señor tenemos. Y tampoco es abstracta, porque no está sujeta a una vida que no podamos conocer, sino por el contrario, podemos conocer esta fe por medio de la vida del Espíritu Santo de Dios derramada en su iglesia. Entonces, haciendo más o menos una remembranza ahí, también vamos a entender que por medio de esta fe estamos en la realidad de Dios.
Y en esta realidad de Dios, en esta íntima comunión con Dios, también estamos provistos de las riquezas y de la realidad de Dios, pero también de todas aquellas cosas que de acuerdo a su propósito, y ahí es donde entra también la enseñanza de escudriñar el reino, están previstas que sean añadidas en función del reino de Dios. Amén. Entonces, entendiendo esto, vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a leer hasta el versículo 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí claramente la escritura nos está hablando en el versículo 2 y en el versículo 1 qué es la fe, pero claramente está especificando en el versículo 2 que esta es la fe de los antiguos, por medio de la que ellos alcanzaron un buen testimonio. Recordemos que los antiguos vivieron en una época histórica distinta a la que la iglesia de Dios hoy está viviendo. En otras palabras, la realidad de ellos es distinta a nuestra realidad. Por eso es que también dice la escritura en este capítulo que ellos le dieron la bienvenida y saludaron las cosas desde lejos. Es decir, ellos necesitaban creer en aquello que no podían y no iban a alcanzar. Pero nuestra realidad hoy es distinta, y eso nosotros lo podemos ver en el versículo 40. Y dice: esto sucedió, y este es el objetivo, para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Es decir, nuestra fe es mejor que la de los antiguos. Y esto el Señor lo hizo con este objetivo, de que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros. Pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que Dios no es improvisado. Entonces Jesús estaba preservado en el tiempo para un tiempo, valga la redundancia, específico. Y no era para ese tiempo de los antiguos, era para este tiempo de la iglesia. Entonces habla de que el objetivo principal de Dios era que por medio de esta fe la iglesia pudiera ser perfecta. Y por eso es que no fueron perfeccionados en esta fe que hoy nosotros tenemos. Cuando hablamos de perfección, hablamos y hacemos referencia a completar. Es decir, la escritura básicamente nos está diciendo que el objetivo de Dios era que su iglesia pudiera ser completada en esta vida plena, en esta fe, en este tiempo. Y aun cuando los antiguos no tuvieron la posibilidad de ser completados en esta fe, alcanzaron buen testimonio. Pero por eso es que el versículo 1, y vamos a regresar al versículo 1, nos hace saber o nos da el concepto de la fe basada en los antiguos. Y por eso dice la escritura, la fe es la certeza de lo que se espera. Pero para nosotros ya no es que lo estemos esperando. Ahora nuestra fe consiste en conocer por medio de la intimidad, de la comunión íntima con Dios, cuál es esa realidad espiritual en la que nosotros como iglesia estamos. Entonces mi fe ya no es esperar en algo, sino estar viviendo en ese algo. ¿Y cuál es ese algo? La realidad de la vida del Espíritu de Dios. Entonces por eso es que para nosotros, que hemos sido completados, como dice la escritura en el versículo 40, por medio de la vida de Jesucristo, la fe es la certeza de lo que ya hemos recibido como iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo distinto al de los antiguos. Los antiguos no tuvieron a Jesucristo. Nosotros tenemos a Jesucristo.
Por eso es que la Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios, templos del Espíritu Santo. Y nos habla en la Escritura que el misterio que estuvo oculto por los siglos a esta iglesia le ha sido revelado. ¿Y cuál es ese misterio oculto? La vida de Jesucristo en su iglesia. Es decir, ya no Dios visitando a su pueblo, sino Dios estando en su pueblo. Y es distinta entonces la realidad. Porque antes su pueblo, su familia, esperaba su venida. Pero ahora nosotros, su pueblo, su familia, celebramos su vida. Por eso nuestra fe es distinta. Y es ahí donde tenemos que entender y comprender cuál es la naturaleza y la calidad de nuestra fe. Porque al entender esto, sabemos que en esta fe hemos recibido las riquezas espirituales. Y entonces por esta íntima comunión también provistos de todos los recursos espirituales que de acuerdo a su propósito deben ser sumados si nosotros estamos avanzando en esta vida, en esta voluntad y en este reino. Es pues para nosotros la fe, la certeza de lo que hemos recibido, iglesia, en Jesucristo. Y la convicción de esa realidad espiritual que no se ve, pero que sabemos que por medio de su Hijo amado y por medio de su Espíritu Santo ha sido derramada en nosotros. Una realidad que no se ve, que es espiritual y que es celestial, pero que por medio de ir conociendo, el conocimiento de Dios, empiezo a dimensionar cuál es la realidad actual de la iglesia de Dios. Y eso era a lo que el apóstol Pedro le llamaba la verdad presente. ¿Cuál es la verdad que está presente? Verdad del griego aletheia, que traducido al español es realidad. La realidad presente de la iglesia. La realidad presente de la iglesia es poderosa, es gloriosa, y es esa nuestra fe. ¿Te estás dando cuenta cómo entonces ahora nuestra fe consiste en abrazar esta propuesta celestial y dimensionar la realidad de la iglesia? La palabra técnica de la verdad presente consiste en que en aquel tiempo, cuando un rey tomaba y conquistaba un territorio, lo que decretaba o declaraba sobre ese pedazo de tierra conquistado se convertía en la verdad presente para ese pueblo. Por eso es que por medio de Jesucristo, que estaba preservado, como dice el versículo 40, hemos sido perfeccionados o completados en la fe, porque Él se convirtió en el conquistador sobre las tinieblas, sobre la potestad, dice, de las tinieblas, y trasladados al reino de su Hijo amado, y exhibió públicamente el decreto. Todo esto hay que entenderlo desde ese contexto. Cuando un emperador, un general vencía públicamente, él pasaba y lo vitoreaban y se conocía que él había vencido y exhibían al derrotado. Es decir, este es un triunfo celestial sobre las potestades satánicas que reinaban en esta tierra, pero que por medio de Jesucristo nosotros ahora sabemos que como iglesia de Dios, nuestra realidad consiste en esa certeza de lo que hemos recibido y esa convicción del reino espiritual y sus riquezas que por medio de su conocimiento nosotros vamos disfrutando y abrazando y experimentando, y por lo tanto, en la medida que soy expuesto a esa realidad invisible de las riquezas de Dios, soy transformado de manera poderosa y gloriosa en mi corazón, en mis pensamientos, porque generalmente he vivido en una realidad ajena a la celestial, en una fe abstracta o en una fe plástica. Pero cuando voy conociendo mi lugar, mi posición, como dice el versículo 1,
voy siendo transformado. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de lo que como iglesia de Dios he recibido. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, dijo Jesús, recibirán al Paracletos, al Consolador. Paracletos, traducido al español, aquel que les va a asistir y ayudar en función del cumplimiento del propósito para el que fueron creados como iglesia. Esa es una certeza, ya no es una promesa. Jesús te decía, Wendy, te conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya tú vas a recibir al Paracletos, al que te va a ayudar, te va a asistir para que puedas cumplir la obra de Dios de acuerdo a su propósito. Eso es glorioso y es esa nuestra fe. Por eso no es plástica, no es abstracta, es nuestra realidad, iglesia de Dios, en la que hoy andamos. Y por eso dice la Escritura, y no andamos por vista, sino por fe, porque ahora andamos en esa realidad, en esa certeza de lo que nosotros ahora somos como iglesia. Miren, de verdad que cuando yo fui comprendiendo la naturaleza y la calidad de la fe, mi vida fue transformada. Yo realmente, se los tengo que decir, una de las cosas más desafiantes que he experimentado es conocer y poder hablar y tratar de explicar lo que la fe es. Porque generalmente hablamos de la fe como una cuestión plástica y abstracta. Pero cuando empezamos a dimensionar que la fe es esa certeza de lo que hemos recibido, nuestra condición y nuestra calidad de vida cambia. Tu calidad de vida es mudada, es cambiada y es transformada en la misma proporción en que tú empiezas a entender cuál es la naturaleza y la calidad de tu fe. Por eso es que la calidad de muchos en iglesia está deteriorada, es de una muy mala calidad. Y por eso viven generalmente según sus propios pensamientos. Tus pensamientos van a tener la misma proporción de tu ego. Así como es tu ego, así serán tus pensamientos. Pero cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a la realidad celestial, la calidad de la iglesia también es transformada. Porque entiende ahora qué es lo que íntimamente comparte en Cristo Jesús con nuestro Padre Celestial. Y entonces no seremos como Esaú. Esaú fue el que vendió, ¿verdad?, su primogenitura por un plato de lentejas. Tal vez hoy lo que nos llega a nosotros no es un plato de lentejas, pero sí de necesidades, por medio de la que estamos dispuestos a negociar la primogenitura en Cristo Jesús. Pero cuando vamos entendiendo cuál es la realidad de la naturaleza y la calidad de nuestra fe, también en esa misma medida, proporcionalmente, mejora la calidad de nuestra vida. Porque ya no es abstracta, ni es plástica, es una realidad, es la certeza de esta vida reinante, espiritual, gloriosa, transformadora, renovadora, justa, santa de Dios, cambiando nuestros corazones. Por eso el arrepentimiento es eso. El arrepentimiento es la metanoia, el metanous, el cambio de la mentalidad y del corazón, de acuerdo también a cómo está cambiando el propósito y la opinión que reina en mi vida. Y eso compunge, apremia nuestros corazones. Cuando esto empieza a ser una realidad, nos damos cuenta que hemos estado viviendo fuera de la fe de Dios, ajenos a la realidad espiritual y eterna de Dios. Y por eso entonces muchas veces cansados, porque estamos tratando, como los romanos, de proveernos de una fe que no puede venir sino solamente en Cristo, por medio de Dios y su Espíritu Santo como el Paracletos, asistiéndonos a cumplir el propósito de nuestra existencia como iglesia del Señor. Por eso Dios es nuestra única realidad última. Dios es nuestra única realidad última, porque Él es el principio y Él es el fin.
Él es el iniciador y el perfeccionador. El que inicia la fe, pero el que la consuma. Él es la realidad hoy de su iglesia. Tú compartes como iglesia del Señor, por medio de esa íntima comunión, la vida en Dios. Pero también eres provisto, según esa realidad, de todas aquellas cosas que, de acuerdo a tu investigar, a conocer, adentrarte a fondo al reino, serán sumadas de acuerdo a esa voluntad eterna. Por eso es que muchos terminan extraviados de la fe, porque su fe es plástica. Pero en la medida que alguien va entrando en esta calidad de la fe, también entra en un reposo eterno de descanso celestial, y por lo tanto, en la medida en la que está cada día más sumergido, bautizado en la vida del Espíritu, también esta vida va sumando de acuerdo a esa realidad que te envuelve y te sumerge, aquellas cosas que, de acuerdo a su propósito, deben ser ministradas. Por eso nuestra realidad única y última es poderosa, iglesia de Dios. Nuestra fe es eterna, es celestial, es divina. Dice la Escritura que Dios es espíritu. Eso no es un consejo o una duda, es una afirmación de la naturaleza de Dios. Lo que sucede es que, como estamos bajo ciertos regímenes de filosofías humanistas y materialistas, y ahí hemos crecido, todo lo relacionamos en función de eso. Pero Dios es espiritual, iglesia, y por eso necesitamos nacer de nuevo, dice la Escritura, para ver el reino espiritual de Dios. Y ahí te vas a ver provisto, resguardado, protegido. La gracia de Dios es eficiente en quien la recibe. No paraliza, multiplica la vida de Dios. Por eso es muchísimo más eficiente, porque su realidad está de acuerdo a la fe que profesa. Por eso es que nosotros entendemos, y decía en el versículo 3 de Hebreos 11:3, que todas las cosas fueron creadas, fueron hechas de lo que no se veía, de las celestiales, de la eterna. Dios es, cuya esencia es la existencia. La esencia de Dios es la existencia de todas las cosas, visibles e invisibles. Lo eterno y lo celestial fue provisto en el corazón de su iglesia cuando Dios, por amor a su iglesia, provee a su Hijo. Y dice la Escritura, de tal manera Dios amó al mundo que dio al único, al monógenes, al que era el único de su clase y tenía preeminencia de todos, para que entonces, por medio de ese monógenes, primero, único en su clase, pudiera ser ahora el primero de muchos hermanos. La vida de la fe del único en su clase, fue dada a su iglesia. Por amor, de tal manera Dios amó al mundo, para que por medio de la fe que solamente estaba en ese uno, ahora muchos hermanos en la fe tuviéramos la posibilidad de entrar a esa vida celestial y eterna. No, la vida celestial para mí, eso es lejos de mí, eso es ajeno a mí. Sí, en nuestra humanidad todos estamos lejos, pero cuando empezamos a dimensionar la realidad del Espíritu, sabemos que la fuente de esta fe es Dios, y entonces es posible para todos, porque ya no es un acto tuyo, sino el resultado de la muerte y el sacrificio y de la resurrección de Jesucristo. Por uno, dice la Escritura, entró el pecado al mundo, pero mucho más reinará, entró la vida por medio del Hijo de Dios. Si por uno entró el pecado en todos, ¿cuánto no más por medio del Hijo de Dios ahora entrará la vida, y con esa vida la fe de Dios?
Por eso tu fe, di conmigo, mi fe no es abstracta. Di otra vez conmigo, mi fe no es abstracta. Nuestra fe no es abstracta, iglesia. Tiene la forma de Jesucristo, tiene la forma de Dios, tiene la vida de Dios, contiene su realidad, contiene su naturaleza, y por lo tanto, dice la carta a los hebreos, y a los que creyeron les dio la oportunidad de entrar en su reposo. ¿Por qué? Porque entraron a la realidad. Es esa nuestra certeza. Por eso dice la carta a los Romanos 8:28, y a los que aman al Señor y están conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Porque es nuestra realidad, no porque no causen dolor, no porque no haya momentos de sufrimiento, de cansancio, pero nuestra certeza no está en el escenario, está en nuestra realidad. Y en esa realidad del Espíritu, por más dolor, sufrimiento, injusticia, perturbación, y aunque ande en valle de sombras, no temeré, porque mi realidad es la de Dios. Y no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, todas las cosas, de acuerdo a su propósito, me ayudarán a bien. Por eso tu fe no es abstracta, no es plástica, es celestial. Es eterna, es divina, es gloriosa, es poderosa. Que hay grandeza de Dios. No porque seamos 5,000, sino por la calidad de la fe que hay en este lugar. La fe de Dios en su iglesia. No temeré mal alguno. Estamos y avanzamos en su realidad. Por eso es que dice Colosenses capítulo 1 versículo 16-17 que fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él, en Él, por medio de Él, para Él. Todo lo que existe, dice la Escritura, que subsiste gracias a Él. Que subsistir, que tiene existencia gracias a una naturaleza mayor. Todas las cosas en esta tierra y fuera de este mundo, visibles e invisibles, tienen existencia gracias a la esencia de su naturaleza espiritual, que es mayor y que le da entonces vida a todas las cosas. Y es esa la fe en la que su iglesia está, subsistiendo de acuerdo a su naturaleza, su realidad, su vida, su propósito y su voluntad. Por eso dice también la Escritura en la carta a los Gálatas: y ante tal cosa no hay ley, ni fuerza gravitatoria, ni nuclear débil, ni nuclear fuerte, que pueda sujetar la vida de Dios, porque es Dios la esencia por medio de la que existe todo. Y ante esa vida, ante esa fe, no hay cosa alguna en esta tierra que pueda sujetarla, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Él no va a crear algo para lo que quede sujeto. Por eso Él no está ni siquiera sujeto a la ley de la gravedad. Nosotros sí. Y es fácil comprobar. Subimos un techo y no vamos a volar, pero ni eso sujeta la fe que nosotros hemos recibido en Dios, la fe que reina. Todas las cosas subsisten gracias a Él. Por eso el universo no fue creado de la nada, sino en lo que parecía no haber nada estaba la presencia de todo, porque es Dios la fuente generadora de toda la vida, de toda la fe, de todo el conocimiento, de toda la realidad. Nuestra fe no es abstracta, no es plástica, es la realidad misma del Espíritu de Dios derramada en su iglesia, y por medio de la que se multiplica el fruto del Espíritu, y entonces Él forma su carácter en su iglesia.
carácter vencedor, un carácter triunfante, carácter que tiene discernimiento, que tiene inteligencia, que tiene la paz, que sobrepasa todo entendimiento, que no sabemos cómo podemos tener esa paz. Solo Dios y obra de Dios en el corazón de su iglesia puede hacer cosas semejantes. Esa es la fe, esa es la certeza, esa es la vida. Por eso mejora la calidad de la vida de la iglesia cuando entiende la fe que ha recibido. No, yo mejor voy a ver qué hago con mi vida. Es que tú todavía no sabes bajo qué realidad, en dónde estás puesto, por qué vida está siendo absorbido, hasta que todo lo mortal, dice la Escritura, perezca, muera, pero todo lo visible lo haya absorbido, toda la vida invisible y celestial haya absorbido lo mortal. Por eso es que a veces estamos atravesando ciertos escenarios, porque lo que está haciendo la vida celestial es absorber la humanidad, todo lo mortal, porque el diseño contempla que lo que reine sea Dios, no nuestra humanidad. Por eso quien entiende esta vida en la fe no huye de lo que está siendo absorbido, por más dolor, por más desafiante, por más que sea cansado. Dios está perfeccionando, como dice en el versículo 40, purificando y santificando a su iglesia, para que entonces cuando te vean, cada día empiecen a ver más a Dios y cada vez haya menos de ti, de tu humanidad, o de mí, de nuestra humanidad. Por eso la fe que ha recibido Lisbeth no desmaya, no desfallece, no se cansa, no se agota, no se muere. Decía Isaías, correrán y no se cansarán, porque ya no es un asunto de la humanidad, sino de la fuente celestial de nuestra fe. ¿O no? Digo yo, pues. Bueno, eso dice la Escritura, no me lo estoy inventando. Por eso es que doy bastantes a veces griegos, ¿verdad? Pero les digo qué significa, porque si no. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice. Tenés el versículo de Juan. Por eso es que Jesús dijo, gracias Gio, yo soy. O sea, Jesús no está hablando como que si tuviera algo, o sea, como que tuviera un predicado. Le está hablando sustantivo, como parte de su propiedad. Soy. ¿Qué soy? Dice Jesús. Camino, la verdad, vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de mí, porque yo soy. Tres palabras claves aquí: camino, verdad y vida. Camino viene del griego odos, que significa soy procedimiento, la forma de lograrlo. Es decir, para la iglesia la forma de lograr tener la fe de Dios y su realidad es por medio de Jesús. Por eso él dijo, yo soy el odos, soy la forma de lograrlo, soy la verdad, dijo, ¿verdad? Del griego aletheia, que significa realidad opuesta a la ilusión, es decir, un hecho. Es decir, yo soy el camino, la forma de lograr esta fe. Yo soy la verdad, la realidad de esta fe. Y yo soy la vida. Hablaba de la vida Zoé, que es autoexistente, es eterna y está sostenida por ella misma. Pero miren esto, a mí esto me transforma. Pero su objetivo, propósito, es de que el Padre comparte íntimamente su vida, el don de vida, con su iglesia, creando en cada uno su semejanza, dando la capacidad de la vida eterna. Es decir, la declaración de Jesús no era solo para que cuando lo escucharan digan, wow, bravo Jesús, tú eres. Él estaba anunciando lo que iba a compartir con la iglesia. Es decir, no nos dejó huérfanos en este proceso transformador de la vida, de la fe.
Él dijo, yo soy el camino, porque nos está diciendo, soy el logos, la forma de lograr esta fe. Soy la verdad, porque yo soy la realidad de esta fe. Y soy el Zoe, porque soy la preeminencia de la vida eterna autoexistente. Pero mi objetivo y propósito es compartir contigo, iglesia, mi vida, para que puedas tener la capacidad de esta vida eterna en tu corazón, en tus pensamientos, y entonces podamos lograr tener esta realidad de la vida Zoe por medio de la fe que hemos recibido en Jesucristo. Por eso la calidad de nuestra fe es eterna, es suficiente y es preeminente o reinante. No sé si tenés el dibujito, el cuadro. Gio, por favor. Gracias, Gio, por todo el apoyo. Dijo, por su vida, la vida Zoe, la calidad de la vida y de la fe que tenemos es eterna y celestial. Por su verdad o realidad, todo según Juan 14:6, es preeminente y reinante. Y es el camino, la única verdad, y por ser el camino es suficiente. En otras palabras, la calidad de nuestra fe por su vida es eterna y celestial. Por su verdad o realidad es preeminente o reinante, es superior. Y por el camino, que es la única forma, aquí era forma, es suficiente. La calidad de nuestra fe por su vida es eterna y celestial, por su realidad es preeminente y reinante, y por su camino y su forma es suficiente, para que entonces su iglesia inevitablemente eleve la calidad de su fe como consecuencia de la fe que ha recibido de Dios a través de Jesús. Por eso tu fe no es plástica ni es abstracta. Es eterna y celestial por su vida, por su verdad o realidad es preeminente o reinante, y por el camino la única forma es suficiente. Es decir, que recibiendo la fe del Hijo de Dios como un regalo del Padre dándonos a su Hijo, de tal manera, tenemos la fe suficiente, eterna y celestial, preeminente y reinante y suficiente para avanzar poderosamente en esta vida, aún en medio del dolor, del sufrimiento, del cansancio, de la injusticia, de la mentira, del dolor, del valle de sombras, de la muerte. Porque es tal esta vida que reinó, mostró su preeminencia, inclusive sobre la muerte. Es tal esta fe que inclusive nos garantiza esta vida eterna, celestial, no solo al morir, sino en esta realidad presente de la que hablaba el apóstol Pedro. No solamente es futura, es una propuesta de Dios para su iglesia, de recibirla por medio del Espíritu de Cristo mismo santo derramado en nosotros, su iglesia. Por eso inevitablemente altera y cambia propósito de vida, opinión sobre las cosas. Cambia la mente, muda el corazón. Y sí, muchas veces lloramos cuando nos topamos ante esta realidad de esta fe y nos damos cuenta que tal vez lo habíamos intentado todo, creído todo, pero estábamos caminando lejos de esta fe. Por eso al que recibe esta fe, dice Isaías, y es fuerte, esas no son palabras mías, por muy torpe que sea, no se extraviará del camino. Suficiente. Esta me ponía por fe a tocar. No, yo no toco. Miren lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, en la carta a Pedro 1:7. Porque sometida esta
fe de la que estamos hablando, la calidad de esta fe, la naturaleza de esta fe, para que sometida a prueba vuestra, cualquier fe, no de esta fe que estamos hablando, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, el oro, se prueba con fuego. ¿Con qué cosa se prueba el oro? Con fuego. Yo no sé si ustedes han ido, cuando prueban en una joyería el oro, le echan ácido, porque si es oro tiene que aguantar, si no es oro eso cambia de color. Sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué cosa? La fe. Es decir, la calidad de esta fe, mucho más preciosa que el oro, y siendo el oro, una calidad superior, se comprueba con el fuego, dice. Pero aquí claramente dice que esta fe, cuando es sometida a prueba, lo que pasa con esta fe es distinto dependiendo su calidad. Si es esta fe de la que estamos hablando, esta fe, dice, es hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea revelado Jesucristo. Porque el fundamento de nuestra fe, ¿quién es? Jesucristo. Para que sometida a prueba la fe, que es mayor, superior, suprema al oro, la fe de la iglesia sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir entonces, iglesia, que cuando nuestra fe, esta fe, es sometida a prueba, lo que queda expuesto es la calidad de esa fe. En otras palabras, no pasa lo que humanamente creemos, ¿verdad? Sí puede causar dolor, sí puede sufrir, puede doler, pero resulta que el peso de la gloria de esa fe aumenta. La calidad de esa fe aumenta, porque se revela detrás de este vaso de barro lo que verdaderamente tiene valor. Y lo que verdaderamente tiene valor es la calidad de la fe. Por eso yo no sé qué escenario tú puedas estar viviendo, qué situaciones tú hayas estado viviendo, pero la calidad de tu fe, por medio de la prueba, lo que traerá luz es la gloria y la honra y la alabanza de esa fe en Cristo Jesús. Y por eso es que hablaba en Hebreos 11:40 que esta fe perfecciona, no por nuestra humanidad, sino porque como viene de la vida de Dios, Dios no puede hacer algo distinto a lo que Él es. Entonces da una fe perfecta. Y entonces, en la medida que esa fe va creciendo en su iglesia y en el corazón de sus hijos, y va siendo desgastado este vaso de barro, esta fe va creciendo y está quedando expuesta. Y cuando eso pase, lo que va a haber en su iglesia no va a ser cobardía, no va a ser duda, no va a ser incertidumbre, va a ser alabanza, gloria y honra, por la calidad de la fe que tiene su iglesia. Y lo dice también el apóstol Pablo, miren en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Por lo que dijo también el apóstol Pedro. Dios nos purifica con su palabra. Hoy estamos aquí y lo que está haciendo su palabra es lavarnos, purificarnos, santificarnos. Pero también hay otra forma, a través de la prueba de nuestra fe. Los escenarios, la vida misma, el dolor, el sufrimiento, la mentira, el engaño, la pérdida, va matando nuestra humanidad, pero va exponiendo lo que hay, la calidad de la fe. Y cuando eso pasa,
entonces queda expuesto en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque cada día está viendo, hay menos de ti o de mí, y cada vez hay más de la calidad de esta fe que es Cristo Jesús. Por eso no vive, se escucha fuerte esto, no vive igual la dificultad la iglesia del Señor que la gente del mundo. La gente del mundo maldice y dice, ¿por qué a mí? La iglesia del Señor sabe que cuando es probada la fe, comprobada la fe, lo que se revela es el peso de gloria de esa fe. Ay, usted lo dice fácil. No, sí, pues uno puede llorar, pero nunca perder de vista el propósito. Cuando hay mentalidad de propósito eterno de Dios en el corazón de la iglesia del Señor, no maldice, puede sufrir, puede dolerse, pero sabe que lo que Dios está haciendo es santificar su iglesia, eliminando las impurezas de la humanidad en su iglesia, para que sea revelada la calidad de la fe. Y cuando eso pase en una mentalidad y en un corazón de propósito, lo que habrá es alabanza, honra y gloria, un peso más excelente, eterno de gloria. ¿Por qué? Porque Él es más y yo menos. Eso te cambia la visión de la vida, te cambia la calidad de tu vida. Y por eso nosotros entendemos que la fe es la certeza de lo que hemos recibido. No como los antiguos, que dicen, mismo versículo 40, no la tuvieron para que no fueran completados sin nosotros. ¿Quiénes sí podemos ser completados? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Su iglesia. Su iglesia. Así que no desmayes, no te rindas, no flaquees. Llora si lo necesitas, llora. No está prohibido llorar, no está prohibido dolerse. Lo que sí está prohibido para su iglesia, no tener claro el propósito del por qué y el para qué transita por la santificación y la purificación en Cristo Jesús. Y es para que el peso de gloria eterno, más excelente, sea hallado en alabanza, gloria y honra. Y por eso, y con esto voy cerrando, en 1 Corintios el apóstol Pablo, 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito puse el fundamento, señalé el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, miren esto es precioso, pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre esta fe del fundamento que fue puesta por Jesucristo. Veamos el siguiente versículo, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Qué pasa con el oro si es expuesto al fuego? Pues es una piedra preciosa que tiene una calidad semejante a la fe, o sea, es de calidad superior, pues eso es lo que está tratando de decir aquí. Pero miren sobre qué fe, dice, están construyendo, miren, o sea, no habla de una observación casual o mecánica. Cuando yo miro casual o mecánico es cuando puedo hacer así, ni me vio, maleducado, o sea, como que no viste, es casual o mecánico. Pero aquí habla de una observación. El apóstol Pablo habla de observar y contemplar, no de mecánicamente ver algo. Observa, contempla cómo estás edificando sobre la calidad de esta fe del fundamento de Cristo, porque será, dice, probada en aquel día por fuego, y dejará ver cómo el edificador ha construido, sobre qué fe. Si es de calidad superior, vendrá el fuego y hará evidente que es oro. Pero si es heno u hojarasca, ¿qué crees que va a pasar?
o paja, consume, se acaba. Eso es lo que es la advertencia del escritor. Mira sobre qué fe estás creciendo, porque si es heno u hojarasca o paja, vendrá el día en que el fuego la probará y no quedará nada. Pero si tiene calidad como la del oro, inclusive el fuego la purifica y expone aún más la calidad del material. Por eso ya ha venido el fuego. En la carta a los Hebreos habla del fuego del griego pir, que significa que todo lo que toca lo convierte a su semejanza. Del fuego de Dios, fuego consumidor. Cuando venga Dios a consumir y a purificar, probará si sobre lo que se ha construido tiene la misma calidad de la fe del fundamento. Y cuando eso pase, entonces, en lugar de sacar la peor versión de ti, va a ser hallada alabanza, gloria, honra y un mayor peso de gloria. Eso dice Pablo y el apóstol Pedro. Pero eso sí, iglesia, observa cómo estás construyendo y en qué fe. No vaya a ser que sea de hojarasca o de paja y se queme todo. La calidad de nuestra fe es preeminente, es decir, es reinante, es suficiente, es eterna, es celestial, y esa es nuestra certeza, no de lo que esperamos, sino de lo que ya tenemos. Poderosa. Entonces venga, llueve, truene, relampaguee, fuego, Dios mismo venga a probar la obra de la edificación. Lo que será hallado es alabanza, gloria y honra y un mayor peso de gloria que glorifica y adora a Dios. Esto mejora la calidad de la vida de la iglesia, renueva desde lo profundo los pensamientos. Y por eso te decía que tus pensamientos están de acuerdo a tu ego. Hay un momento en nuestras vidas donde reconocemos que no podemos ser la fuente, porque no podemos generar lo que solamente en Dios hay. Y es ahí entonces donde su iglesia reconoce que el único y suficiente Salvador y fuente de vida es Dios. Y entonces, dice la Escritura, como una semilla cae en tierra y muere, pierde su vida. Pero quien pierde su vida, halla la vida. La vida de Dios, la vida eterna. Muchas veces nuestra calidad de vida no ha mejorado porque sí que seguimos creyendo que nosotros somos la fuente. Cuando, iglesia, la invitación es a morir para que viva Él, reine Él. Y reconozcamos que todo lo que necesitamos solamente está en la única fuente que provee todas las cosas y por medio de quien subsiste lo invisible y lo visible. Amén. Gracias, Señor. Te damos por tu amor, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor.